el tiempo y el dinero. El tiempo y el dinero. Dos cosas de las que el hombre se cree dueño. Y por eso muchas personas viven como si el tiempo no se les fuera a acabar, o como si en el momento de su muerte ellos se fueran a llevar consigo todo por lo que han luchado y todo por lo que se han esforzado. Queridos amigos y hermanos, ustedes conocen, saben, tienen plena convicción de lo que les voy a decir a continuación. Ninguno de nosotros se va a llevar la moneda más pequeña el día de la muerte. Lo podrán enterrar como a los faraones con todas las riquezas que usted tenga, pero pasando el río de la eternidad, usted no va a llegar con nada, absolutamente nada. Podemos decir, tontos los hombres, necios los hombres y las mujeres, que no toman nota de la palabra de Dios. Tontos y necios los hombres y las mujeres, que viven sus vidas conociendo verdades que Dios ha revelado en su palabra, pero pretendiendo que esas verdades no los van a arropar a ellos. Quiero por favor que abran sus Biblias esta mañana en Primera de Timoteo, capítulo número 6, Primera de Timoteo, capítulo número 6, versículo número 6. Y dice la palabra del Señor, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Estas palabras, las palabras del versículo 6 y 7, son las palabras de un padre para con su hijo. Estas palabras manan del corazón de alguien que ama y que respeta a quien con atención le escucha. Y no porque Pablo haya sido el papá de Timoteo, sino porque Pablo ama a Timoteo y quiere lo mejor para Timoteo, y no solamente para Timoteo, sino para su ministerio y la iglesia que se beneficia del ministerio. He aquí al apóstol Pablo entonces hablándole a Timoteo, al joven pastor de la iglesia de Éfeso, y le advierte de peligros que acechan la iglesia local, y además le exhorta a estar vigilante consigo mismo, pero también a vigilar toda esa jauría de falsas enseñanzas, de falsos maestros que desde aquel entonces han asolado la iglesia. Las falsas enseñanzas, queridos amigos y hermanos, son proclamadas por falsos maestros. Y los falsos maestros no es una problemática que la iglesia tenga en la actualidad. Siempre, como usted lo puede ver, siempre la iglesia se ha visto amenazada. Es una amenaza por los falsos maestros que proclaman falsas enseñanzas. Pero ¿cuál es el punto de mencionarles esto? Ese es el contexto de nuestro texto particular. En aquel entonces existían maestros engañadores, malas personas y personas malas que hacían daños grandísimos a las iglesias, pero que encima de todo se beneficiaban, se lucraban, se enriquecían por estar esparciendo mentiras y falsas doctrinas en las iglesias. Y Pablo, con esta problemática en mente, se dirige entonces a Timoteo. Estas personas no solamente le hacían daño a la iglesia,
Estas personas, el colmo de estas personas llegó hasta el punto de ser conocidos por su aberrante avaricia y por su enfermizo amor por el dinero. Así que Pablo tiene en mente, en este pasaje, esos falsos maestros, los amantes del dinero, y nos hacemos una pregunta. ¿Acaso estas personas eran cristianas? ¿Acaso alguno de nosotros puede decir que Pablo está haciendo referencia a falsos maestros que proclamaban falsas doctrinas, pero que a la postre eran cristianos? Desde luego que no. Pablo tiene en mente a personas que no conocían a Cristo, personas que amaban más el dinero que a Dios, personas que idolatraban el dinero. Y tenga cuidado, porque la idolatría por el dinero no significa que usted en su casa le arme un altar al dinero y se postre delante de él. Cuando se habla de idolatría por el dinero, se hace referencia al desmedido y enfermizo amor que alguien puede tener por el dinero. Cuando se habla de idolatría por el dinero, se habla de que usted vive para el dinero, de que usted ama el dinero, de que usted le sirve al dinero, de que todo el día usted se la pasa pensando: ¿cómo voy a conseguir dinero? Y si ha conseguido, ¿cómo voy a mantener ese dinero? Eso es idolatría. Hay personas que creen que la idolatría por el dinero solamente es un mal que le pasa a las personas que tienen muchísimo dinero. Tal cosa es una mentira. Las personas pobres sufren de ese mismo mal. El rico idolatra el dinero porque tiene mucho dinero, porque su vida, según él, depende del dinero. El rico pasa toda su vida guardando el dinero, cuidando el dinero, y el pobre de igual manera idolatra el dinero. ¿Cómo? Pasando toda su vida tratando de alcanzar el dinero que Dios nunca le va a dar. Hombre, pero estas son cosas que cada uno de nosotros sabemos. Pero volvamos al punto. Con esto en mente, Pablo le habla a Timoteo y le recuerda algo que usted ya sabe, querido amigo. Le recuerda algo que usted ya sabe. ¿Y qué es eso? Pablo le recuerda a Timoteo que lo que realmente importa en la vida no es el dinero, sino un caminar santo delante de Dios. Eso es lo que dice el versículo 6. Y dice, es como si Pablo estuviera diciendo: Timoteo, ganancia no es tener mucho dinero. Versículo 6, la ganancia radica, yace, se encuentra en vivir una vida piadosa. Ahí está la ganancia. Y le dice Pablo a Timoteo: hijo amado, estoy poniendo diferentes palabras en el texto. Hijo amado, ten cuidado de no convertirte en aquellos falsos maestros amantes del dinero. Y nos hacemos una pregunta. ¿Por qué Pablo, conociendo a Timoteo, habiéndole llamado hijo amado, por qué Pablo, sabiendo la integridad y el carácter piadoso y santo de Timoteo, le advierte a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de lo que enseñas y sobre todo, ten cuidado de estas personas y de la manera en la que viven? ¿Por qué será? ¿Será porque Pablo de repente pensaba que Timoteo se iba a poner a enseñar las mismas sandeces y necedades? No. ¿Por qué? Bueno, una de las cosas que podemos concluir es que el amor por el dinero es un mal que toca las puertas de los corazones de todas las personas todos los días. Ninguno de ustedes, queridos amigos o hermanos, es inmune a ese mal. Ninguno de ustedes se ha vacunado contra ese mal. Todos somos propensos a ese mal, por lo que la exhortación es una exhortación muy adecuada. Pero regresemos al punto, mis amados. Entonces,
Pablo diciéndole a Timoteo, Timoteo, lo que importa en la vida no es el dinero, sino un caminar santo, recto delante de Dios y agradecido con lo que Dios le provee. Miren esto, acompañada de contentamiento. Eso es lo que dice la segunda parte del versículo 6, ¿no es así? Entonces lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, querida familia en el Señor y amigos que nos acompañan, es esto. No se preocupen por el dinero, que sus vidas no giren en torno al dinero. Lo que realmente importa no es el dinero que ustedes tienen en la actualidad, sino que hoy, aquí y ahora, anden de manera justa y agradable a Dios. Eso es lo que realmente importa. Y además de todo eso, parece decirle Pablo a Timoteo, y además de todo eso, lo que importa es que esa vida santa, de que esa vida recta, de que esa vida obediente vaya acompañada o adornada de contentamiento. He aquí la palabra clave, contentamiento. Esto no quiere decir que nosotros no podamos procurar una mejor vida para nuestros hijos. Esto no quiere decir que nosotros no podamos ahorrar para comprarnos una moto o un carro. No, eso no quiere decir nada de eso. Lo que esto quiere decir es que al creyente, al verdadero creyente, se le conoce por un caminar agradable a Dios y agradecido con el Señor. No se olvide de eso. Un caminar agradable a Dios, pero agradecido con Él. Dice el texto, pero, gran ganancia, gran tesoro es una vida piadosa acompañada de contentamiento. Que no se nos olvide eso, mis amados. Y en caso, digo yo, en caso de que alguien se pregunte, bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es la explicación? Dígame el por qué hay cosas en la vida más importantes que el dinero. ¿Acaso usted no necesita el dinero para venir o tomar el autobús para la iglesia? ¿Acaso usted no necesita dinero para echarle gasolina a la moto, etcétera, etcétera? ¿Acaso usted no necesita dinero para una cosa o para la otra? Y nosotros respondemos, claro, necesitamos dinero, necesitamos la provisión. Pero una cosa es necesitar el dinero y tener lo que es justo o lo que Dios considere que es justo, y otra muy diferente es amar el dinero y vivir descontentamente con lo que Dios nos ha provisto. Son dos cosas muy diferentes. Y aquí el problema está con el segundo caso. Aquí el problema lo tienen las personas que aman el dinero. Bueno, si tú le preguntas a una persona que ama el dinero, las personas te van a decir, no, yo amo a mi esposa, yo amo a mi hijo, yo amo mi hogar, por supuesto, y eso no es mentira. Estas personas aman sus hogares, estas personas aman a sus esposas. ¿Quién puede decir lo contrario? Lo que estas personas maquillan para que no se vea muy feo y para que tampoco suene muy feo es su amor por el dinero. Al amor por el dinero le llaman trabajar día y noche. Al amor por el dinero le llaman ser miserables. Al amor por el dinero, cualquier cantidad de cosas, hermanos. Entonces, alrededor de este texto vamos a meditar en la mañana de hoy. Versículo 7. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Pablo responde, porque nada hemos traído a este mundo. Nada hemos traído a este mundo. Si yo leo el versículo y les digo, hermanos, nada hemos traído a este mundo, pues que estaría insultando su inteligencia, porque es algo que todos sabemos. No obstante, mis amados, he aquí el corazón de un sermón, he aquí la maravilla, el ingenio de Dios al permitir que su palabra sea predicada, porque en la predicación nosotros no repetimos lo que está escrito. Tomamos lo que está escrito, miramos la intención del autor inspirado, expandimos el texto, explicamos el texto, razonamos por medio del texto, como lo vamos a hacer ahora. Entonces,
nada hemos traído a este mundo. Esto parece ser obvio, y de hecho lo es. Pero cuán a menudo la gente piensa diferente a lo que Dios enseña en la Biblia. Y cuán desastrosas también son las consecuencias de ignorar su bendita palabra. Espero que la extrema sencillez de este razonamiento bíblico sea de ayuda espiritual para alguno de los aquí presentes. Quiero comenzar a razonar entonces. Baje las armas, preste atención, disponga su corazón y escúcheme con atención. ¿Con qué vino usted al mundo? Solamente comience pensando en eso. ¿Vino vestido de Yves Saint Laurent? ¿Vino vestido de Giorgio Armani? ¿O tan siquiera vino vestidito con algún par de escarpines? ¿Con qué vino usted al mundo? Usted no vino al mundo con nada, más que con la desnudez de un cuerpo que se está desgastando. Usted vino al mundo desnudo. Y la desnudez nos recuerda a nosotros la pobreza, ¿no es así? Una persona, extrema pobreza, indigencia, habitantes de calles, casi desnudos, no piense en las razones, no se distraiga, pero la falta de ropa, de abrigo, incluso en las Sagradas Escrituras, son sinónimos de personas pobres en extremo. Usted vino al mundo de esa manera, desnudo y pobre en extremo. No importa, como lo solemos decir, fue que este nació en cuna de oro. Fue que este nació en familia adinerada. No importa. No ha vivido ni un solo ser que haya nacido en estado de plenitud, de riqueza y de abundancia. Puede que en el momento de su nacimiento lo tenga todo lo material, pero no se le olvide, en el momento de la muerte no se lleva nada. Ya ustedes se dan cuenta por qué hay gente muy rica y a la vez muy miserables, amantes del dinero, idólatras del dinero. Pero sigamos el razonamiento. Usted vino al mundo sin nada más que con la desnudez de un cuerpo que se desgasta. ¿Quién lo acompañó cuando usted salía del vientre de su madre? ¿Quién lo acompañó? Es claro que usted, además de venir al mundo desnudo y en pobreza, usted vino al mundo solo. Y desde luego que no estoy hablando. No, fue que a mí, mi mamá me dio a luz en la clínica Marley, en la Fundación Santa Fe, qué sé yo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo vino usted a este mundo. ¿Quién le hizo compañía en el vientre de su madre? ¿Con quién usted hablaba o con quién tenía conversaciones o qué sé yo en el vientre de su madre? Note entonces cómo usted viene al mundo. Viene al mundo desnudo, viene al mundo pobre y viene al mundo solo. No se le olvide eso. Pobre, desnudo y solo. Y no obstante, Dios le proveyó de gente que lo cuidara. Dios lo proveyó de personas que lo alimentaran, de gente que alrededor suyo le protegía hasta que usted se pudo valer por sí mismo. Dios le ha dado una familia de repente que lo ha rodeado. Probablemente le ha permitido tener buenos amigos que lo han acompañado. Pero de la misma manera que nadie lo acompañó cuando usted nació, así también nadie lo acompañará cuando usted muera. ¿Sí notan lo extraño, digámoslo así, de la vida del hombre? Nace solo y durante la vida puede que sea una persona llena de amigos, con familia inmensa, pero muere
solo. Nace sin nada y puede que algún día tenga mucho, pero muere sin nada. Nace desnudo. Ah, bueno, pastor, ahí sí se equivocó porque mire que a mí... No, y muere desnudo. ¿Usted no ha visto cuando desentierran un cadáver después de muchos años? Hasta sin ropa, porque se la comieron los insectos y qué sé yo, cualquier otra suerte de cosas. Mechas podridas es lo único que hay en el ataúd de una persona. Así que nace desnudo y se va desnudo. Nace solo y se va solo. Al ataúd no lo van a acompañar ni su mamá, ni sus hermanos, ni sus mejores amigos, ni nadie. Y por eso es que el hombre se envalentona. Ustedes saben qué es esa palabra envalentonar. No sé si es una palabra que exista, pero por eso es que el hombre se envalentona mientras vive, ¿cierto? Mientras vive el hombre se envalentona. El hombre está rodeado de amigos y piensa que así va a terminar el resto de sus días. Mientras vive el hombre tiene dinero, tengo dinero, muy bien, ahí está mi confianza. No necesito ni de Dios ni de nadie. Aquí el dinero lo es todo para mí. Pero ya en sus últimos momentos, y no voy a citar personajes particulares, pero de repente si usted quiere mirar qué fue lo que dijo uno de los hombres más ricos del mundo poco antes de morir, más o menos fue lo siguiente: lo mismo un reloj de $10 que uno de 20,000, y lo mismo un carro que te lleve de un lugar a otro que un carro el más costoso que puedas tener. Estoy parafraseando porque no sé con precisión. El hombre más rico del mundo nos da lecciones, mis amados. Pero sobre todo, espero que el Señor nos dé una lección hoy por medio de su palabra. Ahora bien, sigamos. ¿Qué logros y qué reconocimientos trajo consigo el día de su nacimiento? La gente se jacta de las destrezas que Dios le ha dado, de los talentos que Dios le ha dado. La gente se jacta de sus estudios. ¿Usted no ha visto eso? Ah, es que yo soy doctor en tal cosa, es que yo soy especialista en tal otra, es que yo hice un posgrado en tal otra. Y eso los va llenando de cierto orgullo y se les infla el pecho. Bueno, que se les desinfle, porque nada de eso los va a acompañar el día de la muerte. Ninguno de los cartones, ni de los trofeos, ni el reconocimiento, ni absolutamente nada le van a servir al otro lado de la eternidad. Esas cosas son a este lado de la eternidad y son buenas siempre y cuando esas cosas no lo distraigan a usted de lo que realmente importa, de caminar justamente delante de Dios y de estar contento con lo que Dios le da. No obstante, Dios en su bondad le ha permitido que usted adquiera ciertas destrezas y habilidades, y usted se puede ganar el pan que pone en la mesa de su casa de una manera digna y honrosa, y eso está bien. Pero, aquí ya tenemos un pero si bien usted vino al mundo sin nada y vino al mundo solo, recordemos las palabras del apóstol, ¿cierto? Porque nada hemos traído a este mundo. Ese nada, por cierto, es un nada, hablándolo desde la perspectiva material. Hay algo que usted sí trajo al mundo. Pero pastor, ¿qué? Porque no traje ni ropa, ni traje los cartones que tengo pegados, ni traje... No, hay algo que usted sí trae. Hay algo con lo que usted sí viene a este mundo. ¿Y sabe qué es? El pecado heredado de los padres en el momento de su concepción. A eso se le conoce como el pecado original, que se ha pasado de generación en generación y que se continuará pasando a todos los integrantes de la raza humana hasta el día que la raza humana, tal
tal como la conocemos, no sea más. Así que usted sí viene al mundo con algo. No es algo de lo que usted se pueda ufanar, claro que no. No es algo que sí. ¿El pecado le sirve a usted para algo? El pecado arruina su vida, ha arruinado su vida. El pecado lo ha apartado a usted del interés que tiene cada ser humano por su Creador. El pecado ha hecho que usted se desentienda de las cosas de Dios y se ocupe de las cosas del mundo. ¿Sí ve lo que hace el pecado? El pecado lo engaña a usted haciéndole creer lo que dijimos al comienzo de este sermón, a saber, el pecado le hace creer a usted que todo el tiempo tendrá para arrepentirse, y ese mismo pecado le hace creer a usted que lo que importa aquí y ahora es el dinero. Bueno, usted nace con ese pecado. Y el problema con ese pecado es que ya es problema. Y es grave problema porque en el momento que usted nace enemistado con Dios. Y le repito, esto ya lo hemos dicho. Y no es una enemistad de, bueno, sí, yo estoy enemistado con Abelardo, pero si Abelardo necesita un favor, venga Abelardo, yo se lo hago. No es ese tipo de enemistad. Es una enemistad que significa separación, división. Es una enemistad que implica dos partes que están separadas por completo. Usted nace en enemistad con Dios. Y el problema con ese pecado no solamente es que usted nace enemistado con Dios, sino que a medida que usted crece, usted le va añadiendo a su vida pecado al pecado. Es decir, ya hablamos de un pecado adquirido, no heredado. O sea, usted al pecado heredado le empieza a añadir más pecado. Usted lo adquiere, lo aprende de la sociedad y le empieza a añadir al pecado heredado su propio aporte. Es como si usted estuviera aportando. Pero ¿sabe para qué está aportando? Para su propia ruina y condenación. Porque el que no ha creído en Cristo está como en un fondo de ahorros para en el último de los días decir, ya he ahorrado lo suficiente, ahora me merezco tu condenación. Es para eso que ahorra el pecador. El que no ha venido a Cristo ya nace con un pequeño monto de ahorro que es el pecado heredado, pero luego aporta a diario con su pecado, con la violación de la bendita ley de Dios, con sus mentiras, con sus fornicaciones, con sus asesinatos de palabra, con todo lo demás. Pero entienda esto. A diferencia de las cosas materiales que ninguno de nosotros se va a poder llevar a la tumba, una cosa usted sí se puede llevar a la tumba y lastimosamente al más allá. Y es ese mismo pecado. Así que, usted nace en pecado, crece en pecado, practica el pecado, ama al pecado, y si no se arrepiente de ese pecado, y si no pone su confianza en el Cristo, por medio del cual tenemos perdón de pecados, muere en ese pecado, será condenado por ese pecado. Estas son cosas serias. Usted puede que no se lleve el reloj que le heredó a la abuelita, puede que no se lleve sus ahorros, pero si no cree en Cristo, de usted se podrá decir, y escúcheme bien, todo aquel que muere sin haber abrazado a Cristo, sin haber puesto en Cristo su esperanza, sin haber pedido perdón a Dios en su nombre, todo aquel que muere apartado de Cristo, de él se podrá decir, qué hombre con tanta plata, qué mujer con tantos cartones, qué personas de tantos estudios, pero ¿de qué servirán esas cosas si al otro lado de la eternidad nada de eso le va a servir?
Por el contrario, de esa persona se podrá decir, fue concebido en pecado, nació en pecado, vivió en pecado, murió en sus pecados, será condenado por esos pecados y vivirá separado del Dios de la Biblia, que es amor, pero que a la vez aborrecedor de los que aman el pecado. De él se podrá decir eso. ¿Por qué? Porque nació en pecado y como nunca se arrepintió y como nunca confió en Cristo, se llevó su pecado. ¿Sí me entendieron, hermanos? Claro, el apóstol Pablo está hablando de cosas materiales, pero nosotros también estamos tomando este texto para meditar en ese algo inmaterial con el que usted nace y que también usted se lleva si no viene a los pies del Salvador. Ahora bien, sigamos razonando. Usted tiene 2 días especiales en su vida, 2, usted los conoce. El día en el que usted nace y el día en el que usted muere. Nosotros creemos que los días especiales son los aniversarios, son los cumpleaños. Bueno, puede que eso no sea malo, puede que esos días representen algo bonito, algo bueno. Yo no voy a hablar de eso ahora, en lo más mínimo. Pero más especial que esos días es el día de su muerte. Préstele atención a ese. Su vida debe girar en torno a la preparación para ese día especial. Nosotros nos esmeramos, nos esforzamos en prepararle el cumpleaños a alguien de repente, y eso está bien, no vamos a criticar eso. Eso está bien, eso yo no estoy ni a favor ni en contra, y si me invitan a un cumpleaños voy allá y charlamos y nos reímos un poco, espero con hermanos, porque a otros no acepto. Pero el día más especial es el día de su muerte. Y como usted no sabe cuándo va a venir, usted debería todos los días hacer preparaciones para ese día tan especial. Y esto lo digo no en términos irónicos, ni mucho menos. Esto lo digo realmente con la esperanza de que Dios toque su corazón, ablande la dureza de su corazón. ¿Por qué? Porque el día de su muerte, si usted no abrazó a Cristo, si usted no se arrepintió de sus pecados, bueno, el día de su muerte será el último en el que usted va a amar las cosas materiales. El último. Porque ese día tendrá que dejar atrás todo lo que usted tanto amó. Ese día tendrá usted que dejarle a otros todo por lo que usted trabajó. Y si usted me lo dice, hemos sido criados en la cultura, yo consigo para dejárselo a mi hijo. Eso no enseña la palabra de Dios, mis amados. Si tenemos, dejemos, sí, pero enseñémosle a nuestros hijos a buscar lo suyo y sobre todo a temer a Dios. Porque a medida que los tiempos pasan, los días se vuelven más malos y las generaciones más débiles. Y lo que le cuesta a un padre o lo que le costó a alguien conseguir 3 pesos, el hijo los despilfarra en un abrir y cerrar de ojos. Pero ese no es el tema del sermón. Es día de su muerte, será el último día donde usted podrá ver todo aquello por lo que luchó. Ese día le tocará hacer una triste y lamentable despedida. Ese día le tocará a usted despedirse de todo aquello que durante vida usted abrazó y acogió y lo puso cerca al corazón de tal modo que Dios no cabía en él. Ese día le tocará despedirse de todo lo que usted abrazó. El día de su muerte será el último día. Estoy solamente mencionando unos pocos casos. El día de su muerte será el último día en el que usted se preocupará por su apariencia. Ese día se dará cuenta de que su vanidad fue una pérdida de tiempo. Ese día por fin aceptará que la vejez y las arrugas
y el deterioro corporal le ganaron el pulso a las pomadas y a las incontables horas frente al espejo mirándose. Ese día se dará cuenta de que todo el tiempo estuvo perdido, porque toda la vida se la pasó usted intentando vestirse como usted no podía vestirse. Ese día usted entenderá finalmente, por fin. Usted no quiso abrazar los consejos del pastor, usted no quiso abrazar los consejos de otros hermanos, usted le molestaba que le dijeran que era una persona vanidosa y orgullosa, pero ese día reconocerá postrado en la cama, si es que esa es la providencia que Dios tiene, que perdió su tiempo intentando parecerse a alguien que usted no es. Oye, qué tristeza. Qué tristeza uno emplear los mejores días y años de su vida para querer ser la persona que no es. Por eso dice la palabra del Señor, Timoteo, lo que importa en la vida es un caminar justo y recto delante del Señor, y a eso acompáñalo con contentamiento. Contentamiento. Bueno, sigamos hablando de ese último día. Ese último día será el último en el que usted codiciará lo que otros tienen. Si Dios le ha concedido riqueza, ese día muy probablemente entenderá que fue esclavo de ellas. Cosa tremenda, ¿no es así? Si Dios le ha dado riqueza, ese día comprenderá que toda la vida vivió en esclavitud de la riqueza. Y si Dios no se las ha concedido, ese día, si usted no ha abrazado a Cristo, entenderá que perdió su tiempo yendo tras ellas como aquel niño que trata de cazar el viento. Ese último día será revelador. Por eso es muy importante que todos nos preparemos para ese gran día, para ese día especial. Es el día donde de manera literal pasamos a la eternidad. Ese día no es que en ese día exista un juicio y donde nosotros el día de la muerte estemos esperando a ver, así como vamos a ver si nos toca de repente la salvación. Me comporté como un impío, fui idólatra del dinero, desprecié el evangelio, aborrecí a Cristo, aborrecí la iglesia, pero de repente, claro, esto es nuestra cultura latinoamericana, pero voy a ver si soy de buenas y me tocó el cielo. No. Su futuro eterno, recuerde, su futuro eterno no se decide cuando usted muere. Su futuro eterno se decide por lo que usted hace en vida. Y hace en vida, evidentemente, no está haciendo alusión a las obras que haga. Hace en vida está haciendo alusión a si usted ha creído en el Señor Jesucristo. Su futuro se decide antes de que usted cruce la orilla de la muerte. El río de la muerte, digámoslo así, por ponerlo de alguna manera muy novelesca o poética. Ese será el último día que usted codiciará lo que otros tienen. Todo tiene, pues, queridos amigos, un principio y un fin. Y el día de su muerte será el último día en el que usted se deleitará en sus vicios. El último. Ese día será el último día como vicioso, cualquiera que sea el vicio o el pecado que usted practique. Porque la práctica del pecado es un vicio y el que practica el pecado es un vicioso. Usualmente las personas usan el término vicioso de una manera despectiva. Cierto, se la dan de grandes pensadores. No, es que esos viciosos. ¿Vicioso? Vicioso no solamente es el adicto a las drogas, vicioso no solamente es el adicto al alcohol o a las sustancias prohibidas, vicioso no solamente es el que abusa de las sustancias reguladas,
Vicioso es todo aquel que practica el pecado, es todo aquel que vive practicando el pecado. ¿Cuál es su pecado? Bueno, si usted practica ese pecado y no se ha arrepentido y no ha abrazado a Cristo y no ha venido a Él con la esperanza de que por medio de Él tenga vida eterna, usted es un vicioso. Lo que lo diferencia a usted de la persona de la calle es que usted se viste de manera digna y decente, pero por dentro no hay nada de diferente a esa persona. Así que el día de su partida de este mundo entenderá, ese día entenderá que el placer del pecado es pasajero y engañoso, y muy probablemente entenderá que ninguno de esos deleites pasajeros y fugaces valió la pena. Ninguno de sus pecados lo edificó como persona, ¿o sí? ¿Qué le ha aportado el pecado a usted? Ninguno de sus vicios le aportó algo bueno a su alma. Ninguna de sus transgresiones a la ley contribuyó para algo positivo para su vida. Todo lo contrario. Sus pecados han sido, son y serán la causa de la ruina eterna de su alma. Y espero por amor a Cristo que usted se dé cuenta de esta verdad antes de que llegue el día del que habla el apóstol Pablo. Sin duda, nada podremos sacar el día de nuestras muertes. Qué tragedia la vida de un pecador no arrepentido. Es una tragedia. Entra al mundo sin nada material, pero sí con pecado, y sale del mundo sin nada material, pero sí con más pecado. Entra al mundo sucio, entra al mundo desnudo y sale del mundo inmundo delante de Dios. Estamos hablando del pecado, ¿no es así? Peor de lo que entró. Entra al mundo bajo pena de muerte y sale de este mundo sin pena y sin gloria, bajo la misma pena de muerte con la que entró. Pero entre tanto vive, las personas se creen dueños del tiempo y del dinero. Este sermón, mírelo como una manifestación de la misericordia de Dios para con usted. Mire este sermón como Dios recordándole lo que usted ya sabe y diciéndole: la vida sin mi hijo es nada. Entraste al mundo con pecado. Pon tu fe en mi hijo. Mira que has violado mi ley. Mira que has transgredido cada uno de mis mandamientos. Mira que has hecho lo malo a mis ojos. Mira que mereces la muerte. Y no obstante, yo te doy a mi hijo para que pongas tu confianza en él, para que fijes y cifres en él tu esperanza de vida eterna. No salgas de este mundo peor de lo que entraste. Mira que has estado esclavo del amor por el dinero. Mira tu avaricia, que dice la Escritura es idolatría. Mira que en mi hijo hay libertad. Mira que tu amor por el dinero no te ha permitido hacer cosas buenas y dignas. Mira que tu amor por el dinero son como unas cadenas que te impiden hacer lo que es correcto. Pídele a mi hijo que te salve. Pídele a mi hijo que sea tu sustituto en la cruz del Calvario. Pídele a mi hijo que disuelva tus cadenas. Pídele a mi hijo que te reconcilie conmigo y yo aceptaré su sacrificio y me reconciliaré contigo. Así que el punto de este versículo es este: el dinero no es lo más importante en su vida. Use su vida para trabajar, para sustentar a los suyos, para honrar al Señor, pero no la malgaste volviéndose esclavo del dinero ni amante del dinero. ¿Saben qué dijo el puritano Matthew Henry? ¿Usted sabe qué es un sudario?
Sudario es una vestimenta muy sencilla que, pues, palabras más, palabras menos, es una tela en la que envolvían a los muertos. Eso es todo lo que es. Y Matthew Henry dice, un sudario, un ataúd y una tumba es todo lo que puede tener el hombre más rico del mundo con toda su riqueza en el momento de su muerte. Un sudario, un ataúd y una tumba. Y ni siquiera el sudario, ni el ataúd ni la tumba podrá cargarlos a la eternidad. Piensen esto. Ninguno de ustedes fue creado para estar encadenado al dinero. Todos nosotros fuimos creados para relacionarnos con Dios, para tener comunión con Él, para disfrutar de su presencia. ¿Recuerdan la pregunta del catecismo? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Bueno, ahí está. El hombre fue creado para eso. Y repito, lo más importante no es aquello que usted no podrá sacar del mundo. Cuando al final de los tiempos sea lanzado a la eternidad, el día que le toque el turno de pararse en el trampolín de la muerte, dele prioridad al estado de su alma. Mire el estado de su alma, todo aquel que no ha abrazado a Cristo. Así que lo más importante en su vida es aquello que sí podrá llevarse en el momento de su muerte, y es esto: el perdón de pecados y la reconciliación con Dios y la vida eterna en Cristo. Eso sí se podrá llevar en el momento de la muerte. Y nótese que he dicho en Cristo, y vuelvo y repito, en nadie más que en Cristo Jesús, porque un solo nombre Dios nos dio a nosotros los hombres en el que podemos ser salvos. Y ese nombre no es Mahoma, ese nombre no es San Gabriel, ese nombre no es Virgen, ese nombre no es nadie, sino el de Cristo Jesús. Por eso nosotros debemos pedir perdón a Dios, no en el nombre de ningún otro intercesor, porque no hay ningún otro intercesor, sino en el nombre de Cristo, porque fue Cristo quien propició el camino para que el pecador se acercara a su Dios y encontrara perdón de pecados y reconciliación. Nótese que he dicho Cristo y solo Cristo, porque es el único que tiene la potestad para reconciliar al pecador con el Dios que repudia el pecado que usted tanto ama. Ni sus buenas obras, ni su dinero si es que lo tiene, ni sus buenas intenciones, ni su religiosidad, ni absolutamente nada de lo que usted haga, diga o tenga o deje de hacer en su defecto podrá hacer que Dios le dé algo que Él no da por obras, y hablo de la salvación. Es por gracia. Es por gracia para que ninguno de nosotros mañana se esté jactando y diciendo: ¡ja, ja! Es que mi dinero lo compró. Por eso es por gracia, no por obras, para que mañana nadie le atribuya a otro o a sí mismo el poder, el haber podido pagar por la salvación. Amigo, yo le digo algo y se lo digo con respeto, pero con tanta claridad como el Señor me permita decírselo. Arrepiéntase de todos sus pecados, pero principalmente arrepiéntase de malgastar su vida tratando de alcanzar riquezas. Eso es avaricia. Arrepiéntase de todos sus pecados, pero arrepiéntase principalmente de postrarse día y noche, y hablo en un sentido figurado. Arrepiéntase de postrarse día y noche a rendirle culto de adoración al dinero, porque eso es idolatría.
Arrepiéntase de querer tener más o de querer tener lo que otra persona tiene, porque eso es codicia. Arrepiéntase de eso y reconozca a Cristo como su Señor y como su único y suficiente Salvador. Amigo, y le vuelvo y le repito, se lo suplico, no ponga su confianza en el dinero. El dinero es solo un trozo de papel. Se puede quemar, se puede perder o puede ser arrebatado de usted. Y si es que la providencia divina no permite que su dinero se queme o se pierda o se lo arrebaten, aún con esto, yo le ruego no sea uno de los necios insensatos que viven como si se fueran a llevar todo lo que consiguieron. Aprenda de alguien que dijo: prefiero mendigar un trozo de pan en vida como Lázaro que rogar por agua en el infierno como el hombre rico. Prefiero mendigar un trozo de pan en vida como Lázaro que tenerlo todo y mendigar un poco de agua en el infierno como el hombre rico. No confíe en las riquezas. Usted debe confiar en el Cristo del Evangelio, y es de mucha importancia, es lo más importante de su vida, que usted abrace el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque, mi amigo, si usted no cree que Cristo es el único Salvador y que si solo Cristo le ofrece la única esperanza para ser perdonado de todos sus pecados y que solo Cristo le concede reconciliación con Dios, y esto no es una amenaza, sino una advertencia. Si usted no cree en ese Cristo que le estoy proclamando, usted morirá de la misma manera en la que nació, siendo un miserable pecador, siendo un quebrantador y un violador de la ley divina, y siendo un digno merecedor de la ira de Dios por haber quebrantado esa ley todos los días de manera impenitente. Pero la buena noticia, y esa es la buena noticia es que Cristo es Salvador. El Salvador prometido por el Padre. ¿Y es que acaso los hombres necesitan un Salvador? Claro. El hombre necesita ser liberado de sus pecados de los que es esclavo. El hombre necesita ser salvado de sus pecados porque está justamente condenado. El hombre necesita ser justificado por Dios porque él no puede cumplir la ley. Así que, querido amigo, usted necesita al Señor Jesucristo y necesita pedir perdón a Dios, no en el nombre de lo que haga o deje de hacer, sino en el nombre de Cristo. Porque eso es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que Cristo es el único que puede salvar al pecador de sus pecados. Ese Cristo, y esto es importante, fue concebido sin pecado, porque fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Y esto es muy importante, porque alguien que haya sido concebido en pecado es alguien que nace en pecado y es alguien que no puede ser el Salvador. Por eso la concepción virginal de Cristo es importante en nuestra salvación. Ese Cristo del que estamos hablando y que hoy proclamamos fue concebido sin pecado y nació entonces rico, millonario, con 10 parteras, con todas las comodidades que Belén tenía por ofrecerle al Mesías. No. Nació pobre, entre muchas otras cosas, para que usted entienda que las riquezas son nada para Dios. Y nació en un pesebre sin pecado. Y toda la vida vivió de una manera en la que ninguno de los aquí presentes, ni ningún otro ser bajo el sol ha vivido. ¿Cómo? En plena justicia, rectitud y obediencia delante de Dios. Así que Cristo fue concebido sin pecado, nació sin pecado, vivió sin pecado, obedeció al Señor sin tacha alguna, y ese es el Salvador que los pecadores necesitan. Ese es el único Salvador, el que siendo puro y sin mancha
tomó todo el pecado de quienes confían en Él y lo llevó sobre sí. El que con amor por todos los que en Él creen sufrió el rigor de la ira de Dios en su cuerpo y en su alma. Ese Jesús, a quien anuncio hoy, fue el que sufrió, como lo cantábamos, rechazo de parte de Dios para que el pecador arrepentido fuera aceptado por Dios. Ese Cristo a quien proclamo hoy es el que derramó su sangre en la cruz del Calvario con sumo e infinito dolor y sufrimiento, porque esa sangre pura del Cordero sin mancha es la única que puede borrar la multitud del pecado del pecador, porque esa sangre pura del Cordero sin mancha es la única que aplacó la ira de Dios por los pecados del pecador, porque esa sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario es la única acepta por Dios como pago en lugar de la vida del pecador que puede ser usted. Así que termino este sermón repitiendo lo que ya hemos dicho. El día de su muerte llegará, tarde o temprano, pero llegará. Y también le recuerdo que nadie ha vencido la muerte, ni libertadores, ni emperadores, ni la Virgen María, ni Buda, ni nadie, solo Cristo. Crea en Cristo, el Hijo de Dios, el amigo de los pecadores, el médico de las almas, el Señor, pero también el único y suficiente Salvador. Si usted no cree en ese Cristo, entró con pecado, saldrá con pecado, entró condenado y saldrá condenado. Pero si Dios aplicó esta verdad a su corazón en la mañana de hoy, entró con pecado y saldrá justificado, entró condenado y saldrá salvado. ¿Quiere el Señor aplicar estas verdades a cada uno de los corazones aquí presentes y concedernos un buen tiempo de meditación alrededor de esta verdad? Versículo 7, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Bendito sea el nombre de nuestro buen y gran Señor.